Ya, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra clase de filosofía política, fundamentos. Bien, vamos a continuar con la teoría de los títulos de Nozick. Hemos visto que hay dos tipos de principios de la justicia: los principios históricos, o también los llama genéticos, y principios normados. Nozick presenta su teoría dentro de la primera categoría como principios históricos, mientras que los principios de Rawls, sobre todo en el sentido en que permite una desigualdad, que ciertos cargos reciban una remuneración mayor, y solamente en la medida en que mejore la situación de los menos aventajados, esa mayor retribución o salario está justificada, siempre que a esos cargos se acceda con equitativa igualdad de oportunidad. Más luego veremos las críticas que hace Nozick a el conjunto de principios normados, y específicamente a la teoría de la equidad de Rawls. Empecé ya a explicar el primer principio de la justicia, que se titula el de adquisición original. Bien, les decía que el problema al que trata de responder con este primer principio, de los tres en total, es bajo qué condiciones puede una persona adueñarse por primera vez de algo que supuestamente no es de nadie. A eso hace referencia esta adquisición original. Y para ello, Nozick considera la respuesta que dio Locke, en el sentido de que lo que legitima la apropiación de algo, en parte, es el que uno mezcle su trabajo con la naturaleza. Por ejemplo, tierra. ¿Sí? Yo les decía que en tiempos de Locke, los ingleses estaban colonizando lo que ahora es Estados Unidos, que en donde habitaban nativos, poblaciones indígenas, y surge la pregunta de cómo uno puede pasar a apropiarse con justicia de cosas que supuestamente no tienen dueño. Entonces, una de las respuestas que da Locke es la mezcla con el trabajo. A ver, por ejemplo, si es que alguien, yo les hablaba de eh, un, una extensión de terreno, podría ser por las montañas, ¿sí? Les decía, si es que vamos a la costa, vía el Cajas, una vez que entramos en el Parque Nacional,
no hay caseríos y ¿puede alguien apoderarse de un trozo de terreno? Según Locke, la condición es que lo cultive, ¿sí? Al momento de poner trabajo propio, uno es dueño de su trabajo, de su cuerpo, de sus fuerzas. Y si es que uno, por ejemplo, ara la tierra, siembra y ese terreno se vuelve cultivable, esa sería la manera de apropiación legítima, según Locke. Una de las vías que pone Locke, ya voy a indicar inmediatamente una segunda manera, o mejor dicho, una restricción, pero Nozick critica esta primera respuesta de Locke indicando lo siguiente, pero si quieren les pongo otro ejemplo. Pensemos en un bloque de piedra o de mármol. ¿Cómo una persona podría apoderarse, eh, pasar a ser, convertirse en el legítimo dueño de, de esa pieza de mármol o de piedra si es que uno incorpora trabajo a esa materia prima, materia bruta? Por ejemplo, sacando una estatua. O simplemente el hecho de recortar de un macizo, sacar ahí un bloque, eso ya es trabajar la naturaleza. Y simplemente el hecho de mezclar trabajo con la naturaleza, eso, según Locke, sería la base suficiente como para que el trabajador sea el dueño legítimo de aquella porción de la naturaleza en la cual el trabajador incorporó una cierta labor, un cierto, perdón, cierta labor. Bien, no está de acuerdo con esa primera respuesta que da Locke y pone un contraejemplo. ¿Qué pasaría si es que una persona elabora zumo de tomate o pasta de tomate? Con el tomate, él ha hecho una salsa, una pasta, y bueno, ahí está incorporando trabajo a algo natural, es dueño de esa pasta o salsa de tomate. ¿Y qué pasa si es que la vierte en el mar? Según Locke, ahí se está mezclando el trabajo de uno y no se discute que, o bueno, no, sí, no discute que uno es dueño de su propio trabajo, pero no sí cree que en el ejemplo que acabo de poner, no es que quien hizo la pasta de tomate pretenda convertirse en dueño del mar, porque en el mar es, o una parte del mar, porque en el agua del mar está mezclada con, el agua del mar está mezclada con la pasta de tomate que hizo este hombre. Más bien, Nozick dice que en este caso, esa es una manera tonta de perder su trabajo, en vez de legitimar una apropiación que podría ser por primera vez. ¿Sí? Bien, entonces, es cuestionable o debatible que simplemente por el mero hecho de
poner trabajo de uno en una porción de la naturaleza, eso no es razón suficiente como para legitimar una adquisición original. Entonces, más bien, pasemos a una cualificación, a un detalle que adiciona Locke. Y eso sí es aceptado por Robert Nozick, ¿sí? Nozick, bueno, perdón, Locke piensa que uno puede apoderarse por primera vez de algo que no pertenezca a nadie si es que deja lo suficiente de la misma calidad para los demás. Eh, con otras palabras, creo que el espíritu de esta cualificación es el de que la apropiación no perjudica a los otros. ¿Sí? Bien, entonces escribo cuál es esa cualificación. ¿Sí? Ya, o sea, nuevamente pensemos en un pedazo de terreno. Si es que yo cerco una pequeña extensión, podría ser, yo les mencionaba, por ejemplo, 20 metros de frente por 40 de fondo o lo que sea. Eso sería justo, es decir, apropiarme de un trozo del terreno, siempre y cuando quede todavía más terreno, por ejemplo, cultivable, para otras personas que quieran hacer lo mismo. Y por lo tanto, se está cumpliendo ahí la cualificación. ¿Sí? Fíjense, el dejar cantidad suficiente y de igual calidad para otras personas. Bueno, si es que se cumple esto, entonces esa posesión pasa a ser justa. Veamos el segundo principio, que es el de transferencia voluntaria. ¿Sí? Bien, quiero hacerles notar una relación que es importantísima. Cuando hablo de voluntaria, no si se está refiriendo a una transferencia, en otras palabras, que sea libre o espontánea. ¿Sí? Bien, lo que está excluido aquí, a ver, transferencia significa que una vez que una persona es la dueña legítima de una posesión, de una pertenencia, entonces puede traspasar esa propiedad a otros, pero por medios que también sean justos. ¿Y cómo se determina la justicia de esa transparencia, de esa transferencia, perdón? Bueno, en primer lugar podríamos decir excluyendo que sea, por ejemplo, a la fuerza o por engaño o algunos otros medios semejantes. Si es que es libre, entonces podríamos pensar en que
una persona voluntariamente puede ceder la propiedad a otro, puede regalarla o puede intercambiarla, puede venderla. ¿Sí? Hay varias maneras de que esta propiedad pase de un dueño a otro. Si es que hablamos de compraventa, ahí interviene el mercado libre. ¿Sí? Lo que se excluye es que esa transferencia se haga violentamente, por ejemplo, por medio de un asalto, con el uso de la fuerza. Eso no está permitido por este segundo principio. Está precisamente es lo contrario, se excluye que la transferencia no sea libre. ¿Sí? Bien, ahora lo que les pido que ustedes, por favor, noten y pongan atención a lo siguiente. Estamos aquí explicitando los principios de la justicia y básicamente son estos dos principios. Cómo se determina la justicia, ¿sí? En parte, eso depende de la libertad. ¿Sí? Entonces, quiero que ustedes caigan en la cuenta eh, en que al momento de tratar de delimitar o determinar qué es la justicia, no se recurre a la libertad. La libertad como uno de los factores determinantes, definitorios de lo que es la justicia. Por lo tanto, ahí hay una relación, una jerarquía. Primero, tenemos la libertad y a partir de ella surge o se deriva la justicia. Hay ahí una clara relación, la libertad a la base y la justicia como resultado. Bien, ahora, entonces, creo que está claro cuál es el espíritu de este segundo principio. ¿Sí? El primero nos decía quién puede ser la primera persona en ser propietaria de alguna posesión, pero con justicia. Una vez que ya hay propietarios, esa propiedad se puede ir pasando de mano en mano y eso es lo que está controlado, regido, regulado por el segundo principio de transferencia voluntaria. El dueño, el propietario, sabrá qué es lo que hace con su propiedad. Puede cederla, venderla, regalarla a otros, ¿sí? Siempre y cuando se excluya la fuerza, la violencia, el engaño, el robo, etcétera. Y finalmente, Nozick añade un tercer principio que es el de la rectificación de la injusticia. Bien, lo cual significa que cuando una pertenencia, una posesión ha sido adquirida violando uno de los dos primeros principios, en ese caso, entonces hay que tomar las medidas necesarias para que esos bienes mal adquiridos vuelvan a su legítimo dueño. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que alguien me trata de vender algún bien robado? Por ejemplo, estoy caminando por la vereda y alguien me ofrece un iPhone.
el último modelo. Y no sé si es que es el 13, creo que está ahora. Y me dice, le vendo por $200. Digo, no, está mucho. $100. Ya, de acuerdo. Yo le pago $100 y, bueno, el, tengo la sospecha de que es robado, pero por haberle pagado a este ladrón $100, ¿me convierto yo en el legítimo dueño de ese teléfono? La respuesta es no. El, puesto que estamos suponiendo que ese teléfono fue sustraído mediante robo. Entonces, el Estado puede intervenir para que yo devuelva ese teléfono. Si hay, si el dueño legítimo puede mostrar, por ejemplo, con recibos, que ha hecho una compra y en la que consta el número de identificación del aparato, entonces yo perdí mis $100 y tengo que devolver a su legítimo dueño. ¿Sí? Bueno, y históricamente recuerdo un caso en alrededor del año 2000, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York tuvo que devolver, si no estoy mal, creo que era una pintura, el que se demostró había ingresado al país ilegalmente. Es decir, fue producto de un robo, algo por lo tanto ilícito, injusto. Ahí hay una violación del principio 2 y contra eso, contra esas evidencias, no le quedaba más al museo sino devolver la obra robada. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa, se hizo un gran esfuerzo para recuperar piezas arqueológicas o de arte colonial que habían salido del país igual, ilegalmente, y van a parar en museos, pero se logró repatriar, recuperar esas obras de arte o de arte precolombino, precisamente por por aplicación o ejecución de este primer principio. Las injusticias pasadas tienen que enmendarse, tienen que compensarse. Un último ejemplo es el de la demanda o el reclamo que han hecho varios países africanos con respecto a ex colonizadores. Si es que ese subcontinente está atrasado, en parte eso se debe a que la mano de obra masculina fue sacada como esclavas y vendida. Entonces, han exigido de los ex colonizadores una compensación, por compensación económica. Y si no estoy mal, ese es el famoso impuesto Toby. Bueno, entonces, estos son los tres principios de Nozick de su teoría de los títulos. No es una teoría que tiene que ver con la distribución, justicia distributiva, sino justicia en las pertenencias. ¿Qué es lo que uno puede tener apegado a la justicia? Eso, entonces, la respuesta que da Nozick es la de que el sistema de propiedad es justo si es que cada una de las pertenencias o posesiones se ajusta a estos dos principios, y en caso de que
haya un quebranto de el primero o el segundo principio, entonces entra ahí el tercer y último principio de rectificación de bienes mal habidos. Ahora, veamos la crítica que hace, y bueno, estos tres principios son principios históricos, es decir, está estableciendo cuándo una persona puede convertirse en el primer propietario de algo. En segundo lugar, cómo puede transferirse esa propiedad de uno a otro. Y finalmente, una enmienda para la quiebra de los dos primeros principios. Entonces ahí podemos ver como una especie de línea de tiempo desde el inicio, eso es adquisición original, y los distintos eslabones de una cadena o de una serie hasta el propietario actual. Entonces había que hacer una revisión. Si es que uno pretende ser el dueño legítimo, habría que ver cómo adquirió esa propiedad. ¿La adquirió de otro propietario o en caso de que sea la primera persona en apoderarse de algo, tendría que demostrar que lo hizo respetando esa cualificación de Locke de dejar suficiente cantidad y de la misma calidad para el resto de personas que quieran hacer lo mismo. Bueno, ahora, entre paréntesis, menciono que este, esta cualificación de Locke en el primer principio seguramente es cuestionable. Permítanme hacer la crítica, que ¿quiénes son estos otros? ¿Sí? Seguramente no van a ser solamente los contemporáneos de, del primero que se apropia de un bien que supuestamente no tiene dueño, sino también generaciones futuras, los que vengan después. Y por lo tanto, ahí entramos en toda la historia, seguramente puesto que los, los recursos naturales son finitos, habrá una última persona que ya no pueda apoderarse más porque ya todos los anteriores se han apropiado y entonces ese será perjudicado, no está siendo protegido por esta cualificación de Locke, lo cual quiere decir que la penúltima persona en apropiarse tampoco tenía derecho a ser dueño legítimo y así también la antepenúltima, la tras antepenúltima y así hasta el primero. Bueno, entonces vean ustedes las consecuencias que podríamos sacar de esta cualificación de Locke. En fin, ahora veamos qué críticas hace Rawls a los principios normados. Son críticas, voy a mencionar 4 razones. Recordemos, los principios normados son aquellos que interpretan o conciben la justicia como
aquel conjunto de principios que rigen la distribución. Y todos ellos tienen en común el que empiezan su enunciación diciendo a cada uno hay que dar, hay que entregar de acuerdo a o según su, y ahí puntos suspensivos. Y en lugar de esos puntos suspensivos había que poner un rasgo de la persona, como podría ser necesidad, merecimiento, esfuerzo, aporte, etcétera. ¿Qué tiene de malo o qué tienen de malo todos esos principios normados según Nozick? Varias cosas. Veamos algunas de ellas. A ver, en primer lugar, todos esos principios se concentran en el dar, en el entregar, desconociendo a los productores. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que se trata a las cosas que van a ser distribuidas como si fueran maná del cielo, como si cayeran del cielo, en lugar de que tengan que ser hechas por ciertas personas. ¿Sí? A ver, imaginémonos un carpintero o, a ver, hay alguien que compra la materia prima, es decir, la madera, o puede pagar la mano de obra, si es que es, por ejemplo, un empresario, y a la final tenemos una silla. ¿A quién pertenece la silla? Si es que se pagó el precio justo por la materia prima y también se pagó, se remuneró al carpintero, a quien construyó la silla, se pagó el sueldo justo. Entonces, el dueño de la silla es quien compró y quien pagó al carpintero. Ese es, bueno, el, podemos, no sé si la palabra apropiada sea el productor, o más bien podría decir el empresario, el que tiene una empresa de construcción de muebles. En el caso de Rawls, él parece que nos está pidiendo que nos imaginemos que las cosas que existen en el mundo están ahí como para ser distribuidas y se desconoce cómo fueron hechas, cómo vinieron al mundo. Las cosas, según Nozick, ya vienen con dueños, que son aquellos que, por ejemplo, han comprado la materia prima y han pagado por la mano de obra. Y está pensando, obviamente,
en los dueños de las empresas. Llamémosles empresarios, aunque creo que esta palabra no está en el texto de Nozick. Y, a ver, entonces, primera cosa, en general, todos los principios normados están excluyendo la teoría de los títulos, de los productores, ¿sí? Ahora, veamos, en segundo lugar, los principios normados coartan la libertad, ¿sí? Bien, para que ustedes comprendan esta segunda crítica, les voy a poner el ejemplo que usa Nozick al respecto. Es el de un famoso basquetbolista de apellido Chamberlain. Bien, es como si el día de hoy habláramos de O.J. Simpson. Bien, en una temporada, digamos 6 meses, a la entrada de cada uno de los lugares en los que va a jugar Chamberlain, hay una ánfora que puede ser utilizada para depositar 25 centavos que van directamente a parar al bolsillo de Chamberlain. Es algo voluntario si es que un aficionado que le gusta cómo juega Chamberlain, que va a disfrutar de sus habilidades, de sus competencias, voluntariamente transfiere 25 centavos, o podría serlo más, y al final de la temporada termina con una suma grandísima. Recuerden, el texto de Nozick es del año 1974 y si no estoy mal, él habla de que en esos 6 meses gana $200,000. Estamos nosotros a casi unos 45 años de distancia y tendríamos que ver ese dinero, cuánto costaría, de cuánto estaríamos hablando el día de hoy. Pero incluso si hacemos los ajustes necesarios, simplemente quedémonos con que es una cantidad enorme. Ahora, si es que tuviéramos y con esto acabo, ya me doy cuenta que estoy sobre la hora, si es que, un minutito y termino, si es que partimos de una teoría igualitaria, seguramente se censurará ese resultado final, puesto que Chamberlain adquiere una fortuna muy por encima del resto y eso podría disgustar o incluso violar los principios del igualitarismo y por lo tanto el Estado debería hacer una redistribución. Nozick no está de acuerdo con eso, pero lamentablemente tendré que postergar la explicación para la próxima clase puesto que ya no tengo tiempo.